Hola a todos, muy buenos días. Entonces vamos a reconocer esta aplicación que se llama Strava. Es una aplicación para deportistas, para atletas, y lo que nos permite es hacer un seguimiento real a partir del análisis de nuestros datos durante el desarrollo de la actividad. Entonces, para iniciar podemos ver la interfaz que tiene y maneja Strava. Tenemos en la parte lateral derecha, en la parte superior, el botón de mi perfil. Damos clic sobre él y allí vamos a encontrar que se carga absolutamente todo lo relacionado con las actividades que hemos realizado. Entonces, para estas últimas 4 semanas he realizado 3 actividades y aparecen los días en las que se han realizado. Vemos que en total esas 3 actividades de montar bicicleta han tenido un tiempo de 3 horas 37 minutos, pues cuando se ha puesto a cargar la aplicación para que marque el tiempo total. Entonces bajamos y observamos un análisis estadístico pequeño sobre el tiempo de un movimiento, por ejemplo, que corresponde a 3 horas 37 minutos y que los graba y los muestra en una columna. Ponemos, por ejemplo, también la distancia y nos muestra la distancia que se ha recorrido en cada uno de los diferentes días a partir del 25 de octubre. También tenemos el desnivel positivo que se ha manejado en la ruta o primera ruta más larga, que tuvo un desnivel positivo de 350 metros sobre el nivel del mar, y otras rutas que pues, nos muestran un desnivel que no es superior a los 30 o 40 metros. Entonces, digamos que es un análisis bastante importante que nos puede generar el Strava en cuanto a esas ascensiones que podemos realizar. Miramos, por ejemplo, el tipo de recorridos que se han hecho y vamos a encontrar, por ejemplo, cuando a veces cargamos los datos de manera manual, la distancia que trabajamos es del nivel positivo y el tiempo que empleamos en la actividad, versus las distancias y el mapa que se puede cargar cuando la aplicación está en funcionamiento. Entonces observamos acá el registro como tal de esa actividad, que es el Alto del Vino. Como ustedes pueden ver, tenemos una parte de una gráfica de relieve en la cual nos indica, en la medida que nos vamos desplazando, el recorrido que hace el punto azul sobre el mapa satelital. Entonces podemos ir observando la distancia del desnivel junto con la pendiente que se emplea en el recorrido. Entonces vamos viendo cómo la pendiente en algunos momentos empieza a aumentar, en algunos casos es de característica negativa, significa que pues, hay una bajada, y vemos paulatinamente cómo esa pendiente empieza a ir aumentando. Entonces vemos que aproximadamente sobre el kilómetro 25 la pendiente ya empieza a cambiar y empieza a colocarse acá el tramo del recorrido un poco más exigente. Entonces ya tenemos una pendiente del 6%, va variando, puede llegar al 7, 8%, y vamos viendo cómo ese tipo de recorrido se hace un poco más exigente, al punto tal que aquí, cuando ya pasamos de la cima, de la meta, la pendiente se coloca de carácter negativo, significa que ahí ya venimos en un descenso pues prolongado. Entonces digamos que la parte más alta que tiene esta ascensión, o la pendiente más inclinada, está sobre los 6-7 grados de inclinación, que se veía como por acá en este sector. Entonces acá es la pendiente donde se pronuncia un poquito más, que tiene algo así como un 10% de inclinación, que es la parte media de esta ruta. Entonces, retomando, en el momento de bajar vemos cómo el desnivel se va colocando de manera negativa y cómo el punto azul, por el elemento del mapa satelital, sigue bajando. Entonces todos estos datos quedan registrados automáticamente en el mapa satelital, y vemos cómo en la medida que nos desplazamos sobre el mapa de relieve, el punto azul sigue y sigue mostrando el recorrido hasta que llegamos nuevamente al punto de inicio o meta. Bueno, podemos seguir observando cómo el relieve está marcado o relacionado mejor con una serie de segmentos en los cuales podemos observar nuestro desempeño. Entonces miramos, por ejemplo, que existen varios elementos o varios segmentos, valga la pena aclarar, que tienen determinados nombres, tienen un tiempo de ejecución y una velocidad media. Entonces vemos, por ejemplo, este segmento que se llama Puente Guadua al Rosal, que tiene casi una duración de unos 22-23 kilómetros, que se desarrolló durante un tiempo de 47 minutos 22 segundos, en una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora. Y así sucesivamente podemos seguir bajando hasta encontrar estos círculos rojos que nos indican el tipo de ascenso o el tipo de
categoría que tienen esos ascensos. Entonces vemos que este, por ejemplo, es un ascenso de cuarta categoría y vamos a encontrarnos varios circulitos rojos de esos en el recorrido. Entonces nos está marcando el tipo de ascenso que tienen estas personas. Entonces, por ejemplo, miren acá, tenemos un ascenso de categoría 4 y seguido de un ascenso de categoría 3. Entonces, digamos que en el ascenso de categoría 4 veníamos con un ritmo promedio de 12 kilómetros por hora y cuando la pendiente se puso un poquito más dura, como ustedes lo observan en la gráfica, pues se bajó aproximadamente a 11 kilómetros, 0.5-0.7 kilómetros por hora. Entonces es interesante ver cómo en ciertos segmentos nuestro desempeño, por ejemplo, va variando. Entonces vemos cómo íbamos de pronto a 12 kilómetros por hora y apenas se puso un poquito más fuerte la inclinación o el repecho, pues bajamos. Entonces acá nos sigue marcando, por ejemplo, las distancias en términos del tiempo y cómo nos fue en ese tramo. Entonces vemos que en el primer kilómetro tuvimos un desempeño de 6 minutos 6 segundos a una velocidad promedio de 10 kilómetros, 0.4 por hora. Y podemos seguir observando el desempeño en ese ascenso. Entonces ya en el kilómetro 2 nos demoramos 4 minutos 34 segundos a una velocidad promedio de 13 kilómetros por hora. En el repecho, como lo marca acá, que es una de las zonas que ya donde empieza a ponerse un poquito más duro el ascenso, nos demoramos 4 minutos 47 a una velocidad de 11 kilómetros por hora. Quiere decir que respecto al kilómetro 2 perdimos 2 kilómetros de velocidad. Quiere decir que se ha estado poniéndose un poquito más fuerte. Y justo en el kilómetro número 3 viene una de las partes como más fuertes del ascenso. Entonces vemos que acá nos demoramos 5 minutos 34 segundos y bajamos la velocidad a 10 kilómetros por hora. Para finalizar en la cumbre como tal de la ruta del Alto del Vino, en la cual en ese pedazo que casi que marca todos los elementos anteriores, y los pueden observar, miren cómo la gráfica tiene un punto de inicio pero como que va acumulando ciertos elementos. O sea que en total ese recorrido nos gastamos casi unos 13 minutos 38 segundos y el promedio de velocidad fue de 8.7 kilómetros por hora. Entonces acá podemos ver los remates que marca la aplicación como tal y que producto de toda la incidencia de los deportistas, de los ciclistas, de los aficionados como yo, que cuando vamos y hacemos ese tipo de ejercicios vamos dejando como un dato estadístico que sirve para que se pueda comparar los segmentos junto con los de otros deportistas. Entonces vemos acá cómo está el remate al retorno, el retorno oriental al Alto del Vino, que ya es la parte final, y vemos cómo esos elementos, por ejemplo acá el remate al cartel, que es justo apenas uno va a terminar, pues viene uno a compararse con ciertos otros deportistas. Entonces lo vamos a ver más adelante. Entonces miremos que acá, por ejemplo, en ese último tramito, que no son más de 100, 150 metros, pues ya uno se demora 1.15 minutos y pues la velocidad aumenta porque ya uno está a punto de coronar como tal la actividad. Entonces, por ejemplo, vamos a dar clic acá en este círculo rojo que dice ascenso de cuarta categoría y vamos a ver, por ejemplo, una cantidad de deportistas que lo han marcado. Entonces miren, este deportista que se llama Carlos Orozco es el que tiene el punto relativo de la actividad. Ha hecho 64 esfuerzos en los últimos 90 días, o sea, es un ciclista ya de característica por lo menos élite. De pronto no es profesional, pero pues marca muy bien todo su entrenamiento. Y vemos, por ejemplo, quién tiene acá estos logros dentro de la aplicación. Entonces hay un personaje que se llama Freddy Montenegro que ha realizado en 2 minutos 43 segundos ese ascenso. O sea, ya son personajes que montan pues muchísimo y que producto del análisis de estos elementos lo tienen ahí consagrado. Bueno, para concluir, observamos en la parte superior izquierda un elemento que se llama el panel de control, el de entrenamiento, el de explorar y el de retos. Entonces, en el panel de control podemos identificar las actividades recientes que tenemos nosotros junto con las personas que seguimos. Vamos a dar clic en panel de control
se va a cargar la pestaña del panel de control como tal. Entonces vemos las personas que estamos siguiendo y el tipo de actividades que estas personas pues han realizado durante toda la semana o durante el mes. Entonces ustedes pueden observar acá las personas que yo sigo y obviamente el tipo de actividad que estas personas pues tienen. Entonces son actividades otra vez un poquito más exigentes que las que les acabo yo de mostrar, pero pues vale la pena tener en cuenta el desempeño muchas veces de esos amigos, esas personas con las que seguimos, en aras a veces también de la misma competitividad. Entonces, al dar clic acá en siguiendo, nos van a aparecer las personas que tenemos en nuestro radar de Strava y nos aparecen la opción, por ejemplo, de buscar e invitar amigos. Entonces les voy a mostrar una actividad que realizó mi hermano, que es una persona pues, que practica el ciclismo ya como deporte. En todas las actividades y en los perfiles pues podemos cargar las respectivas fotos que queramos dentro del recorrido que se haga. Es decir, que si yo hago un recorrido y después quiero cargar la foto, pues no lo va a permitir. Entonces, cada vez que ustedes quieran de pronto destacar con alguna imagen, alguna foto del paisaje, tendrán que en el momento que carguen la actividad, cargar las fotos también. Entonces, por ejemplo, realizaron actividades sobre las cuales vemos que ya hay unos logros. Esto obviamente se obtiene ya con el trabajo juicioso, meticuloso, pues que tienen muchos de los deportistas al realizar pues esas actividades, ¿no? Ya que pues se va mejorando una actividad y después se compara con el desempeño de la misma actividad. Entonces estos logros son pues elementos muy importantes, muy motivantes para las personas que realizan ese tipo de deporte. Entonces vemos varias de las actividades. Por ejemplo, esta es la misma actividad que yo realicé, que es la del Alto del Vino. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el tipo de desempeño que tuvo en alguno de estos momentos. Entonces ustedes ven pues, que ya tiene unos mejores tiempos en el desempeño de la actividad. También es producto de esto, del tipo de bicicleta con el que se hace la actividad, ¿no? Entonces hay bicicletas que son bicicletas de montaña, hay otras bicicletas que son bicicletas de ruta. Entonces generalmente en la bicicleta de ruta el desempeño es muchísimo mejor, ya que la bicicleta permite un mayor desarrollo de potencia, pero obviamente para desarrollar esa potencia pues hay que tener un entrenamiento previo, porque pues no se puede mover mayor potencia si uno no ha entrenado previamente esa potencia. Entonces miren los segmentos, miren por ejemplo en el segmento que es de la cima como tal, acá lo marca de una manera extraña, pero vamos a ver, por ejemplo en la rotonda tiene una medalla, significa que obtuvo allí el segundo mejor tiempo. Entonces seguimos viendo todos los desempeños que vimos ahorita y vemos por ejemplo en el Siberia Alto del Vino desarrolló una velocidad de 25 kilómetros pues por hora. Entonces ahí vemos que puede ser posible también por el cambio de bicicleta, ¿no? Miren por ejemplo este tipo de elementos son importantes de analizar tanto para nuestro desempeño como en la parte competitiva para el desempeño que vamos a tener referido con nuestros amigos, compañeros, familiares, etc. Entonces miren que marca absolutamente todo el tipo de recorrido. Entonces es importante y chévere en esta aplicación ver que yo puedo entrenar y a su vez puedo estar viendo el desempeño de otras personas para poderme realmente poner en la parte competitiva. Entonces muy chévere el desempeño de esta aplicación. Tiene la manera también de cambiar el tipo de mapa en el que yo quiero trabajar. Ese es un mapa estándar. Recuerden el que yo les mostré era un mapa satelital. Y en la versión en la que uno paga viene un recorrido en 3D digital del recorrido que uno pues realiza durante el entrenamiento. Entonces es algo muy chévere de trabajar. Cuando uno dice empezar la prueba acá, pues simplemente ya está destinado a pagar. Tiene 30 días de gracia y le pide a uno una tarjeta de crédito para hacer el pago de la aplicación como tal. Entonces ha sido un gusto mostrarles este análisis de la información que se hace, por ejemplo, a partir de la competitividad del deporte, ya sea amateur o profesional.